dice hoy día, el tiempo se ha acercado. Gloria a Dios, aleluya. Sí, el tiempo se ha acercado. Así como la alabanza que recién cantábamos, vuelve Señor, vuelve. Y hoy día el Señor nos dice, el tiempo se ha acercado. Definitivamente, hermano, todo lo que estamos viviendo alrededor nuestro, lo que se está tejiendo aquí en el mundo, Dios, que estamos viendo lo que está pasando aquí en el mundo, nos está haciendo ver que el tiempo ya se ha acercado. Y es como que si el Señor nos estuviera diciendo, sí, hermanos, iglesia, prepárense porque yo vengo pronto por ustedes y pronto los vengo a levantar. Prepárense porque pronto es el arrebatamiento de la iglesia y yo pronto voy a tomar a mi iglesia y la voy a llevar ahí a los lugares celestiales. Es como que el Señor nos estuviera diciendo eso, hermanos. ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? Aleluya, bendito sea el Señor, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermano, nos está hablando de que la venida del Señor está a las puertas, hermano. Que el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento está pero más cerca que nunca. Hoy día más que nunca, hermanos amados. Que el tiempo se ha acercado, nos está diciendo con voz fuerte. Las cosas que están sucediendo nos están diciendo con una voz fuerte y potente que el tiempo se ha acercado. El tiempo ya se ha acortado, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. En el último tramo de la carrera, hermano. Estamos a punto de terminar la carrera. Estamos en la recta final ya. Las cosas ya están sucediendo. Ya están sucediendo esas cosas que dijo el Señor, que cuando estas cosas sucedan, levantar cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y esas cosas ya están sucediendo, hermano. Ya están sucediendo las señales. Ya están sucediendo las profecías. Ya están sucediendo las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Ya están sucediendo. Y algo impactante es que están sucediendo en forma conjunta. Las señales y las profecías están sucediendo en forma conjuntas. Y eso nos está hablando que el tiempo se ha acercado. Pero lo triste de todo esto, hermanos, es que hay una iglesia que no está considerando estas cosas, que hay una iglesia que aún no se está preparando para la venida del Señor, que hay una iglesia que aún no ama la venida del Señor, ni siquiera le han hablado de la venida del Señor a muchos. Y muchos hermanos, esta pandemia les ha causado alejarse del Señor, alejarse de la palabra de Dios, alejarse de esta esperanza de la venida de Cristo por su iglesia. Y hoy vemos que hay mucha iglesia que está durmiendo, que de alguna manera está jugando al Evangelio y que está viviendo como si nada pasara, hermanos. Enredada en las doctrinas de este mundo, enredada en doctrinas de demonios, dice la Escritura, enredada, hermanos, en las cosas que este mundo tiene para atraer la atención de la iglesia. Y estas cosas que le enredan a la iglesia hoy día no la dejan ver el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo. No le dejan ver el tiempo final que estamos viviendo. Porque estamos viviendo ya el tiempo, el fin de la iglesia sobre esta tierra, hermano. Eso que por muchos años hemos esperado, eso que esperó el apóstol Pablo desde el inicio de la iglesia primitiva, hermano, hoy día se está haciendo palpable, hoy día se está haciendo tangible, hermano. Hoy día nosotros los estamos viendo cumplido ante nuestros ojos y eso nos debe alertar, eso nos debe preparar para que nosotros estemos esperando la venida del Señor. Porque el cumplimiento de la venida del Señor está ahora en este tiempo, en nuestros tiempos, hermano. A ti y a mí nos tocó vivir estos tiempos. Es ahora el tiempo, es ahora el momento en que nosotros debemos estar preparados. Es ahora el momento de prepararnos en santidad, en consagración. Ahora es, no antes ni después, es ahora. Ahora el tiempo de prepararnos, de estar velando y orando. Porque Cristo viene, hermano. Porque Cristo viene pronto por la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Nuestra salvación está más cerca ahora, ahora, está más cerca que cuando creímos, hermano. Así que preparémonos. Porque el Señor viene pronto, hermano. Y acompáñame a ver algunos sucesos que nos están hablando con voz fuerte. Que el tiempo se ha acercado. En Apocalipsis 1.3, lo primero que quisiera hablarle, hermanos, lo que nos dice Apocalipsis. Dice que bienaventurado es el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, la palabra nos dice que somos bienaventurados, bienaventurados por leer, oír y guardar la palabra de la profecía, hermano. Eso nos hace bienaventurados. Pero no se trata solo de leer la escritura de principio a fin, de tapa a tapa. No se trata de eso. Sabemos y lo hemos hablado muchas veces. El enemigo conoce la escritura al revés y al derecho. Así mismo el enemigo atacó y tentó al Señor Jesucristo en el desierto con la palabra. Porque sabe más palabra muchas veces que la iglesia, hermano. Pero no se trata, decíamos, no se trata de leer la escritura de tapa a tapa y 3 o 4 veces. No, hermano, se trata de que usted la lea completamente, pero que la lea guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque ahí en la palabra de Dios tenemos misterios que deben ser revelados para los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios aquí me están escuchando? ¿Cuántas hijas de Dios me están escuchando? Entonces, hermano, si usted es hijo, si usted es hija, para usted son esas revelaciones que están en la palabra, pero hay que leerla con la presencia de Dios, hay que escudriñarla, hermano. A veces uno se queda, en un versículo se queda meses, hermano, estudiándolo, escudriñándolo, analizándolo. Y que la palabra se tiene que revelar a nosotros y tiene que ser un rema para nosotros mientras estamos leyendo la palabra. Y también, por otra parte, no se trata solo de oír la palabra, sino que se trata también de guardarla. Se trata de ser hacedores de la palabra. Se trata de ponerla por obra, hermano. ¿Y por qué somos bienaventurados? La Escritura ahí lo dice. Lo dice porque el tiempo está cerca. Eso nos hace bienaventurados. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Entonces tú y yo somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos escudriñando la Escritura. Porque estamos oyendo su palabra. Porque la estamos guardando, la estamos poniendo por obra. Entonces eso nos va a llevar a entender que los tiempos que estamos viviendo, eso nos va a llevar a prepararnos para la venida del Señor. Eso nos va a llevar, aleluya, a ser levantados en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Yo voy a ser, aleluya, yo voy a ser uno de esos que va a ser, aleluya, levantado en el día del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Y es por eso que el enemigo, hermano, se ha encargado tanto, por tanto tiempo se ha encargado de que la iglesia no lea la Escritura, de que la iglesia no escudriñe, de que la iglesia tenga temor, miedo a leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Hermanos, cuando el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios nos entregó a nosotros para bendecirnos, porque somos bendecidos, hermanos, con el libro que nos bendice al inicio, en el centro y al final, y nos bendice esta palabra de Dios, es la profecía. Hermanos, ¿y cuántos saben que tenemos nosotros en la Escritura? No solo en Apocalipsis, sino que en la Escritura completa tenemos la palabra profética más segura. Entonces hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, hermano. Entonces, nosotros debemos decir gloria a Dios, gracias Señor, porque somos bienaventurados, porque gracias a tu palabra, la palabra profética que nos estás entregando, nosotros sabemos que el tiempo se ha acercado. Oh, gracias Señor. ¿Y cómo podemos saber que el tiempo se ha acercado? Es que, hermanos, hoy día se están produciendo muchos eventos importantes. Muchos eventos que nos están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Señales y profecías, hermanos, que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y para que usted tenga claro, tenemos 7 escenarios escatológicos en donde se están moviendo completamente todas las cosas proféticas. Y hoy día se están moviendo todos esos escenarios. Ya sea el escenario cosmos, Israel, la iglesia, Babilonia, el mundo, la tierra y la familia. Todos esos escenarios se están moviendo en conjunto hoy día. Las profecías se están moviendo ahí. Y acompáñenme a revisar algunos de esos escenarios. Ahí en su pantalla tiene el primer evento que nos llama la atención. Es el cumplimiento del cumpleaños de Israel. El viernes Israel cumplió 73 años de vida. Isaías 66:8 nos dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, hermanos, esta palabra nos está diciendo que en un solo día, en un día nació una nación, nació un estado. Y en 1900
1948, el 14 de mayo de 1948, nace el Estado de Israel. Cuando David Ben Gurión lee el Acta de la Independencia y se produce el nacimiento del Estado de Israel en 1948. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, hermanos, que tenemos que tener atención a lo que es la generación de 1948. Atención, poner atención y estar alerta a lo que está viviendo esa generación. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver este cumpleaños de Israel? ¿Qué tiene que ver esta generación que cumple 73 años con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tiene que ver con que los tiempos se han acercado? ¿Qué tiene que ver, pastor? Mucho, hermano. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque son 73 años desde que la higuera reverdeció. Entonces estamos hablando que en el 1948 reverdece la higuera que es Israel. Y vive 73 años ya y los cumplió. Comenzó a vivir su año 73 el día viernes, y lo celebró en medio de todos unos problemas, hermanos, que se están viviendo en Medio Oriente. Pero en medio de estos números, 73 años, en medio de 1948, en medio de todos estos números, nosotros podemos ver algo importantísimo que nos está diciendo que el tiempo se ha acercado, que nos está anunciando que la venida del Señor viene pronto, que nos está anunciando que debemos prepararnos porque hoy está más cerca que nunca su venida. Fíjense que Mateo 24, en el verso 34, quiero leer y se lo destaqué en amarillo, dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y usted puede leer Mateo 24, desde el 32 al 34, pero lo que me llama la atención y en donde me quiero enfocar es que dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Todo esto acontezca. Primero hablar de qué generación estamos hablando. Aquí el Señor, cuando dice de la higuera aprended la parábola, se está refiriendo a la higuera Israel. Y cuando dice, cuando su rama ya está tierna y brotan la hoja, sabéis que el verano está cerca. Entonces está diciendo que esa higuera que es Israel tiene que reverdecer. ¿Y cuándo reverdeció la higuera que es Israel? Reverdeció en el 1948. Ahí, esa generación, aquellos que nacieron en el 1948, cuando reverdeció Israel, esa es la generación de la cual está diciendo: de cierto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, ya sabemos cuál es la generación. La generación de 1948, la gente que nació en 1948 y que hoy día tiene 73 años de vida, hermano. Ahora, dice, ¿cuánto dura una generación? En Salmo 90:10 nos dice claramente que una generación dura 70 años, pero los más robustos duran 80 años. Quiere decir que una generación robusta, una generación extendida, dura 80 años. Entonces eso debemos tenernos en cuenta. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que todo esto acontezca? En Mateo 24 el Señor nos está dando distintas señales, distintos tipos de señales. La primera señal que nos está dando son las señales de los principios de dolores, que son lo que estamos viviendo hoy día, que son lo que se están viviendo mientras se acerca ya la semana 70 de Daniel. Esos principios de dolores que son los sellos abiertos y las trompetas que se están tocando. La segunda señal que da en Mateo 24 está hablando de las señales de la tribulación. Y después de estas señales, después de esta tribulación, dice la Escritura, el Señor empieza a dar las señales de la gran tribulación. Entonces, hermanos, aquí vemos que hay tres tipos de señales. La señal de los principios de dolores, la señal de la tribulación y las señales de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir aquí? Que esta generación, la generación de 1948, no pasará hasta que todas esas señales, porque aquí dice hasta que todo esto acontezca, todas las señales acontezcan. Así que, hermanos, podemos entender lo siguiente, que si una generación dura 80 años y todas estas señales se deben cumplir, entonces si todas las señales, hasta las señales de la gran tribulación se deben cumplir, los 80 años deberíamos ubicarlos ahí en el final de la gran tribulación. Y si esos 80 años, que es de esa generación robusta, le restamos los 7 años de la semana 70 de Daniel,
nos va a dar claramente y precisamente 73 años. El año 73, hermanos, de esa generación. El año 73 de esa generación de 1948. Ese año 73 que nos está indicando y nos estaría indicando que estaría comenzando, en el año 73 de esa generación estaría comenzando la semana 70 de Daniel, hermano. Entonces, hermano, la iglesia debería ser arrebatada, porque no viviremos la semana 70 de Daniel. Entonces, hermano, ¿qué le estoy diciendo? El tiempo se ha acercado. Hermano, no estoy poniendo fechas. Solo estoy haciendo cálculos. Por favor, que se entienda bien. No estoy poniendo fechas, solo estoy haciendo cálculos, hermano. Porque la Escritura dice que se vale calcular. Porque el Señor nos dio distintas señales para poder ir entendiendo los tiempos. Y ser entendidos los tiempos que vienen. Fíjense, hermanos, que ahora, el viernes, Israel comenzó su año 73. Aleluya. Si esto a usted no le dice algo, hermano, es momento de estar clamando al Señor, para que el Señor ponga discernimiento en nuestras vidas, hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Israel cumplió su año 73, comenzó a vivir su año 73. Ese año 73 va a durar hasta mayo del 2022. Pero, ¿qué pueda suceder en este tiempo? ¿Qué pueda suceder en todo este año 73 de Israel? Dios lo sabe. Aquí los cálculos nos están diciendo que nosotros deberíamos ser arrebatados en el año 73 de Israel, de esa generación que reverdeció. Y hoy ya se está cumpliendo, están viviendo el año 73 de Israel. Entonces estamos a las puertas del arrebatamiento. El tiempo se ha acercado, hermano. No sabemos si el Señor nos va a arrebatar hoy día, mañana, en un año más, en 2 años más, no sabemos. Dios es soberano para arrebatarnos cuando Él quiera, para tener misericordia de quien Él quiera, para alargar los tiempos o acortar los tiempos. Él tiene la soberanía. La Escritura dice que los tiempos serán acortados por causa de aquellos en los escogidos. Pero el Señor es soberano para hacer lo que Él quiera, arrebatarnos cuando Él quiera. Pero según los cálculos que estamos haciendo, estamos en el tiempo del arrebatamiento. Estamos en el tiempo en donde nosotros debemos ya partir, aleluya, ahí a nuestra ciudad celestial. Estamos en el tiempo de ser levantado, hermano. Dios sabe cuándo. Pero lo que debemos sí saber es que el tiempo se ha acercado, hermano. Pero lamentablemente, como les decía, mucha iglesia no está viendo esto. Mucha iglesia ni siquiera le muestran una línea de tiempo, hermano. Ni siquiera hacen cálculos, ni siquiera a mucha iglesia le han hablado del arrebatamiento de la iglesia. Mucha iglesia está dormida, hermano. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 13:11 nos dice, y esto conociendo el tiempo, porque tú y yo debemos conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, hermano. Es necesario que la iglesia despierte, es necesario que no solo se despierte del sueño, sino que también se despierte de todo el engaño que ha puesto el enemigo para que lo engañe con las cosas del mundo, que despierte a toda la atracción que el mundo le está poniendo en su vida, que despierte a todo el tiempo que está ocupando más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Es necesario, hermano, que la iglesia despierte, porque hoy día, hermano, el Señor ha sido misericordioso con nosotros para poder darnos señales que entendamos que estamos a punto de partir. Y gracias le damos a Dios que el Señor nos puso una ubicación en el tiempo y nos dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios, aleluya. Gracias al Señor que nos da esa ubicación en el tiempo y podemos entender que estamos en tiempo de arrebatamiento. Hermano, no sé si el Señor venga hoy día. No sé si el Señor venga en 2 años más, en 1 año más o en un mes más. No lo sé. Pero lo que debemos tener claro, hermano, son los tiempos que estamos viviendo. Lo que necesitamos hoy día tener claro es que debemos prepararnos, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Otro evento, hermanos, que se está gestando y que los estamos viendo nosotros, hermano, toda esta semana hemos estado viendo la guerra de Israel y Palestina. Alguno podrá decirme, no, pastor, no se equivoque, es rumor de guerra. No son rumores de guerra. Esta es una guerra declarada
Es una guerra que ya está fungiendo ahí en Medio Oriente, entre Israel y palestinos, hermano. Y Zacarías 12:3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pastor, siempre hemos visto que las naciones se juntan contra Israel. Sí, hermano, sí. Pero hoy día estamos en tiempos de arrebatamiento. Es distinto, porque hoy día estamos en tiempos prontos de ser levantados, prontos de ser arrebatados. Entonces, que se junten las naciones contra Israel en este tiempo, en tiempos proféticos como los que estamos viviendo, debe ser una alerta para la iglesia, hermano. Debe ser una alerta tremenda. Israelíes y palestinos, la peor violencia en años, dice las noticias, hermano. Israel está bajo ataque. La situación en Israel se ha agravado. Los palestinos se han levantado contra Israel. La guerra ya se está ejecutando. Y eso debería llamarle la atención a la iglesia. Al menos la iglesia debería preguntarse, ¿qué está pasando? Al menos debería preguntarse. Debería preguntarse si esto que está pasando en Medio Oriente podría ser algo profético o no. Porque, hermano, lo que está pasando en Medio Oriente nos podría, y pongo y hago énfasis en el podría, la palabra podría. No estoy asegurando, solamente estoy diciendo que lo que está pasando en Medio Oriente podría estar anunciándonos el fin de la iglesia sobre esta tierra. Y hoy más que nunca, hermano, vemos que estamos más cerca que nunca del rapto, del rapto de la iglesia. Y si usted no lo cree, si usted quizás lo tiene lejano, si usted quizás no siente lo mismo, quizás, si usted quizás ni siquiera le llama la atención estas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, es momento, hermano y hermana, es momento de doblar rodillas. Es momento de doblar rodillas y pedir misericordia de Dios y pedirle al Señor que le ponga discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos finales, hermano. Fíjense que esta guerra se desató después de 7 años. Hace 7 años que Israel no tenía este tipo de guerra con los palestinos. Algunos hechos que desataron esta guerra. ¿Por qué les quiero nombrar algunos hechos que desataron esta guerra? Porque las noticias desinforman, hermano. Los noticiarios hoy día desinforman. Entonces, hermano, algunos eventos que desataron esto. En abril, aproximadamente en abril del 2021, el mes pasado, ya viene viviéndose una tensión en Medio Oriente. Y esa tensión empezó a subir de grado porque Israel comenzó a dirimir sobre el desalojo de los palestinos de Jerusalén Este. Entonces ahí, hermano, empieza a subir la tensión de este conflicto. Pero yo quiero hacer una acotación en medio de esto, hermano. Porque la mayoría de los medios de información que desinforman, en realidad están diciendo, hermano, que Israel no debe ocupar ese sector que es de Palestina. Que Israel debe parar la guerra, que Israel no debe seguir con esto, que ellos son los que iniciaron todo esto. Y no es así, hermano. Esa es una información falsa. Quiero decir algo, la Escritura es clara y enfática en decirnos en todo momento que en la tierra que está Israel, ahí Canaán, en esa tierra, esa es tierra de Israel y es una herencia de Dios para Israel. Y les pongo solamente un ejemplo. En Génesis 13:15, el Dios del cielo le estaba hablando a Abraham y le estaba diciendo, porque toda la tierra que ves, la tierra de Canaán, ¿en dónde está Israel hoy día? Toda esa tierra que ves, dice Dios, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, en esto no hay discusión. Es herencia de Israel esa tierra para siempre, en forma perpetua, hermano. Lo que pasa es que lamentablemente Israel ha vivido siempre en el exilio, ha vivido mucho tiempo de su historia en la diáspora, hermano. En el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó Jerusalén y el templo, los judíos fueron exiliados. Y después les quiero nombrar otro exilio que tuvo Israel en el año 132 después de Cristo, de manos de Adriano. El ejército de Adriano derrotó una rebelión judía y ahí fueron los judíos exiliados nuevamente y se les
impidió, se les prohibió vivir en Jerusalén. ¿Y por qué les nombro este exilio del 132 después de Cristo? Porque Adriano le cambió el nombre a toda esa región. A la región de Canaán le cambió el nombre Adriano y le puso Siria-Palestina. Es por eso que hoy día la gente lo conoce como Palestina. Porque le cambió a Adriano el nombre a Siria-Palestina. Pero que los judíos hayan sido exiliados y hayan vivido exiliados en la diáspora gran parte de su historia, eso no implica que no sean dueños de esa tierra que el Dios del cielo le dio por herencia perpetua. Entonces, hermano, aquí realmente la noticia se tiene que dar vuelta. ¿Quiénes son los que están ocupando ilegalmente esa tierra? Son los palestinos. Discúlpenme, tengo que decirlo, esa es la historia. Son los palestinos, no Israel. Israel lo que está haciendo es recuperando su territorio, recuperando su tierra que le pertenece. Entonces, hermanos, siguiendo con los eventos que causaron este conflicto, este conflicto explotó mayormente el lunes pasado, cuando Israel hizo una marcha celebrando el Día de Jerusalén. El Día de Jerusalén se provocó en el 10 de mayo del 67, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel recupera completamente Jerusalén. Entonces estaban los judíos celebrándola y salieron jóvenes, mayormente jóvenes, salieron a las calles a celebrar el Día de Jerusalén, batiendo banderas, como es lógico, todo en el día de una reconquista, de una independencia. Obviamente todos salen a las calles muchas veces a festejarla. Y es así como se ve en Medio Oriente, así se vive en Israel. Pero eso a los palestinos le pareció una provocación. Entonces ellos empezaron a atacar a los israelitas. Empezaron a armar disturbios y empezaron a tirarles piedras a los israelitas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como en todos los países, lógicamente, la policía israelí tiene que intervenir. ¿Para qué? Para poner orden. Pero al poner orden, los palestinos se pusieron más agresivos y los disturbios fueron creciendo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que esto se salió de las manos. Y ya la policía de Israel no podía poner el orden que necesitaba poner. Entonces, hermanos, hasta ahí era el conflicto que se estaba viviendo. Entonces, pastor, me preguntaría usted, ¿de dónde salieron los misiles? ¿De dónde empezó esta guerra? Porque esto ya es una guerra, era un conflicto interno, pero ahora es una guerra que está abarcando a países. Entonces, ¿de dónde salió el conflicto? Es que, hermano, aparece en un momento un grupo llamado Hamas, de ahí, de la Franja de Gaza. Y ese grupo palestino llamado Hamas se aprovecha de la situación. Y salta a decir, y le da un ultimátum a Israel y le dice, le doy horas para que ustedes no desalojen a los palestinos de Jerusalén Este. Para que no los desalojen. O si no, les voy a llover con misiles el territorio. Entonces, hermanos, como Israel no hizo caso obviamente de esa amenaza, los palestinos de Hamas comenzaron a mandar en cuestión de horas, comenzaron a mandar cientos y cientos de misiles. Hoy día, hermanos, se habla de más de 2.000, 1.800, 2.000 misiles. La última información que estuve escuchando. Misiles sobre todo Israel. Entonces, hermanos, comenzó la guerra. Comenzaron a enviar misiles a las ciudades del sur de Israel. Comenzaron a mandar misiles. El problema mayor se provocó cuando los misiles alcanzaron a Tel Aviv y alcanzaron y llegaron a Jerusalén, hermano. Porque ahí ya se desencadenó la guerra como tal, porque el ejército de Israel comienza a dar una respuesta contundente a los palestinos. Y ahí comienza la guerra. Pero las noticias y los noticieros que usted escucha desinforman, hermano. Claro, muestran las cosas que están pasando. Hay destrucción en ambos bandos, en ambos lados. Hay muertes en ambos lados. Hermanos, han lanzado misiles de ambos lados. Por supuesto que sí, porque es una guerra. Pero las noticias desinforman. ¿En qué sentido? En que dicen que Israel es el culpable. Y muchos líderes en el mundo le están diciendo que Israel es el causante del conflicto. Por lo tanto, que Israel pare las cosas. No, hermano, hay que ir a los palestinos a decirles detengan las cosas. Paren de mandar misiles, los palestinos, hermanos. Porque Israel lo que está haciendo es defenderse. Lo que haría cualquier país del mundo. Entonces, hermanos, los noticieros y los líderes del mundo sin saber un mínimo de historia dan su veredicto, hermano.
Y se comenzaron a producir también guerras civiles, hermanos, en medio de todo este conflicto. Guerras civiles localizadas en distintas ciudades de Israel, en distintas calles de Jerusalén. Palestinos e israelitas luchando entre sí. Guerras civiles, hermanos. Cientos de heridos. En los últimos días supimos y fuimos informados de que también desde el Líbano, desde el norte de Israel, desde el Líbano comenzaron a caer misiles. Y eso nos está hablando de que es muy probable que Hezbollah esté metido también en el conflicto. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de un ataque hacia Israel. Porque Israel está recuperando territorio que a ellos les fueron dados por heredad. Y fíjense que cuando a Netanyahu le hacen consultas y le preguntan, Netanyahu dice lo siguiente, dice, nunca más nos dejaremos pasar a llevar, nunca más nos dejaremos ser pasados a llevar. Porque hasta el día de hoy nos atacaban y nosotros no nos defendíamos, nos atacaban y no nos defendíamos, pero nunca más, desde hoy, desde ahora, dice Netanyahu, desde ahora, nunca más, y nosotros nos defenderemos, como todos los países tienen derecho a defenderse, nosotros también nos defenderemos. Y no hay cese al fuego, porque hay muchas intervenciones internacionales pidiendo que a Israel, pidiéndole el cese al fuego, cuando es Palestina el que debe parar este asunto. Entonces le piden a Netanyahu y Netanyahu dice, no hay cese al fuego hasta que todos ellos, los palestinos, reciban lo que merecen. Entonces, hermano, aquí estamos hablando, ¿por qué Netanyahu da esa respuesta? Es porque los palestinos cruzaron la línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Atacaron Jerusalén con misiles. Atacaron Tel Aviv, que empezaron a quemar la sinagoga. Atacaron el aeropuerto de Ben Gurión. Entonces, hermano, Netanyahu lo que dice, este es un problema nacional y todo Israel está en alerta, hermano. Pastor, ¿qué tiene que ver? Gracias por el resumen, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con el arrebatamiento? ¿Qué tiene que ver, pastor, con que el tiempo se ha acercado? ¿Qué tiene que ver? Mucho, hermano, mucho. Porque los países que están ahora están enfrentándose, Hamas, el Líbano, la Franja de Gaza, Israel, son países que están metidos en unas guerras proféticas escritas en la palabra de Dios. Porque algunos países de los que quieren ingresar en este conflicto, como son Irán, Turquía, también son países proféticos que están en la Escritura. Porque otros países que están queriendo intervenir en un cese al fuego momentáneo, también, como por ejemplo Egipto, son países que son proféticos, que están en la palabra del Señor. Es decir, estamos hablando que podría, nuevamente, la palabra podría tratarse de una guerra profética la que estamos viendo hoy día, la que estamos asistiendo hoy día en Medio Oriente, hermano. Y me estoy refiriendo a la guerra del Salmo 83. Y probablemente, si estas cosas cambian, si el escenario cambiara, podríamos estar asistiendo también, quizás, a la guerra de Gog y Magog. Ambas guerras, hermano, nos anuncian la salida de la iglesia de esta tierra. Entonces, hermano, debo decirte que el tiempo se ha acercado. Ahí les pongo una línea de tiempo con respecto a las guerras del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog. Ambas guerras se encuentran ahí, al inicio de la semana 70 de Daniel. Y nos están diciendo que antes de que al menos ocurra la guerra de Gog y Magog, la iglesia debe ser arrebatada. ¿Por qué? ¿Por qué digo la guerra de Gog y Magog? Porque esa guerra es la que da inicio a la semana 70 de Daniel. Esa es la guerra en donde el anticristo pone una falsa paz y confirma un tratado de paz que ya existía. Pero antes de eso, o quizás muy pegadito, o quizás por días de diferencia, está la guerra del Salmo 83, hermano. Y la guerra del Salmo 83 se trata de naciones principalmente sunitas que rodean a Israel. Y Israel se enfrenta a árabes, palestinos y egipcios. Y la guerra de Gog y Magog es una guerra en donde Israel enfrenta a otras naciones del mundo, a naciones del reino del norte, hermano. Y algunos estudiosos piensan que esta guerra podría ser la tercera guerra mundial. Fíjense lo que nos dicen las noticias. Dicen que Irán, estas noticias son de ahora, hermano, que Irán,
Hamás y Hezbollah se unen para incitar el terror contra Israel. Hermano, ¿a quién hay que detener? ¿A quién hay que pedirle la intervención internacional? ¿Sobre quién? Sobre los palestinos, hermano. Sobre aquellos que están incitando el terror contra Israel. Y aquí esta noticia nos está hablando de que posiblemente se estaría preparando el escenario para el Salmo 83. El Salmo 83, ahí usted lo está viendo en pantalla. El Salmo 83 lo puede leer en su casa, pero yo le destaqué en amarillo las naciones del Salmo 83 que participan en esta guerra. Y ahí vemos que hay naciones que participan, pero fíjense que nos dicen que hay pueblo que ha consultado secretamente contra ti, le dicen, que ha entrado en consejo contra tus protegidos, que es Israel. Hermano, lo primero que debemos decir que si esta guerra del Salmo 83 se desencadenara, hermano, realmente esta guerra no debería durar mucho tiempo. No son guerras de largo alcance. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque hoy día el armamento con el que se cuenta hoy día no es para que dure mucho tiempo una guerra. Y además de eso, la intervención internacional, sobre todo en Medio Oriente, no es para que las guerras duren por mucho tiempo. Entonces, hermano, podemos ver ahí en el Salmo 83 que esta guerra involucra a muchas naciones sunitas. Dentro de ellas les destaco en amarillo a los edomitas, ismaelitas, moabitas, agarenos, Jebal, Amón, Amalek, Filisteo, Tiro y también los de Asirio. Los asirios son los de Siria. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios, el Señor en el Salmo 83 nos está hablando que hay varias naciones que están yéndose contra Israel, naciones que rodean a Israel que se están yendo contra él. Y en la actualidad esas naciones, se las muestro ahí en el cuadro al lado, dice que los edomitas son los palestinos y sur de Jordania. Palestinos. Los ismaelitas son los saudíes. Los moabitas son los palestinos y de centro de Jordania. Los agarenos, los egipcios. Jebal, aquí yo les destaqué en amarillo las naciones o los que están ahora en conflicto en este conflicto entre Israel y Palestino que estamos viviendo en esta semana, hermano. Jebal, que sería Hezbollah o el norte del Líbano. Amón, los palestinos del norte de Jordania. Amalek, los árabes del Sinaí. Filisteo, que son los Hamas, que son los de la franja de Gaza, que son los que están ahí en la franja de Gaza. Hamas, que están lanzando los misiles. Esos están metidos en la guerra de ahora. Y Tiro también está metido en la guerra porque es Hezbollah del sur, el sur del Líbano. Asiria, que es Siria o Damasco. Entonces, hermano, pareciera que esta guerra se está conformando y ya estamos entrando en una guerra del Salmo 83. Pero tranquilo, hermano, tranquilo, porque aún no se está conformando completamente esta guerra del Salmo 83. Pero respecto de la iglesia, algunos entendidos dicen que si esta guerra se conformara esta guerra, la iglesia tiene 3 escenarios probables. Primero es que veamos el inicio de esta guerra y seamos arrebatados. Estamos en tiempos de arrebatamiento. El segundo escenario, que podamos avanzar en esta guerra y veamos la guerra hasta la mitad más o menos de esta guerra y seamos arrebatados. Y el tercer escenario es que veamos completamente esta guerra y seamos arrebatados. Hermano, pero quiero decirles algo, que independiente del escenario en que podamos vivir del Salmo 83, la pregunta de hoy día, hermano, es que si este conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente se transformara en la guerra del Salmo 83, ¿cómo te encuentras a ti? ¿Serás arrebatado? ¿Te estarás preparando para el día del arrebatamiento de la iglesia que pronto es? ¿Cuán necesario es hoy día estar más preparados que nunca, hermano? Porque el Señor viene pronto. Debemos estar preparándonos como la esposa del Cordero. ¿Y por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Fíjense lo que nos dice la guerra. Dice que Irán amenaza con un brutal ataque militar a Israel. Puede ser destruido en una sola operación, dice el comandante de Irán. Dice que en una sola operación pueden destruir a todo Israel. Irán quiere meterse en el conflicto, hermano. Y algunos dicen que Irán es quien está metido en todo el conflicto. Erdogan, por su parte Turquía, dice no aceptará la persecución de Israel, incluso si el mundo entero lo ignora. Estamos tristes y enfadados, dice Erdogan. Estamos enfadados por la crueldad del Estado de Israel. Hermanos, ¿quién es el que es cruel aquí? Sino
Palestina, que son los que están enviando, los palestinos que están enviando los misiles. Y están provocando que su propia gente muera. Y es peor de todo, ellos mismos ponen a los niños y a las mujeres como escudo para que Israel no siga disparando, lo ponen delante como escudo. Hermano, ¿ellos no son crueles? Dios mío. Pero aquí pongo al tercer personaje de la historia, hermano, Putin. Dice, la escalada de violencia entre Israel y Palestina representa una amenaza para la seguridad de Rusia. ¿Por qué, hermanos, les muestro estas tres noticias? ¿Por qué le pongo a estas tres naciones que de alguna manera están ya dando sus comentarios con respecto, y algunas quieren entrar en el conflicto también con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente? Porque si estas tres naciones, me refiero a Irán, Turquía y Rusia, si estas tres naciones entraran en el conflicto, el escenario cambia completamente, drásticamente. Y podríamos estar hablando de otro tipo de guerra, de otra guerra. Me refiero a la guerra de Gog y Magog. Y ahí, hermano, la cosa cambia totalmente. Estas tres naciones no participan en el Salmo 83, pero sí estas tres naciones participan en la guerra de Gog y Magog. Entonces, hermano, ahí la cosa para la iglesia cambia. Y es por eso que estamos hoy día viviendo un tiempo crucial. Un tiempo que debemos estar atentos y alertas, hermano. Fíjense que la guerra de Gog y Magog está reflejada en Ezequiel 38. Usted lo puede leer en su casa. Si este escenario de esta guerra del Gog y Magog se diera, para la iglesia es un escenario definitivo, hermano, porque la guerra de Gog y Magog da el principio a la semana 70 de Daniel, y por lo tanto la iglesia no debe estar ya aquí. Y esta guerra también se trataría de una guerra breve, por lo mismo que le decía anteriormente, porque el armamento que se está utilizando hoy día, que se cuenta hoy día, no da para una guerra muy larga. Y la intervención internacional también provoca que las guerras sean más breves. Entonces, hermanos, no sería una guerra de largo alcance, de largo tiempo. Algunos estudiosos piensan que esta sería la tercera guerra mundial, hermano. Y es probable, las Naciones Unidas, la ONU, uno de sus documentos dice que para que sea una guerra mundial deben haber 5 o 6 naciones ya en conflicto. Hoy día tenemos 3, pero hay naciones que deben estar en conflicto. Entonces ahí se conformaría una guerra mundial. Hermanos, estamos en tiempos de arrebatamiento. Usted lea Ezequiel 38, pero yo lo que quiero destacarle ahí en amarillo son los países, las naciones que participan. Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma. Todas estas naciones son naciones del mundo, hermano. Ya no son naciones que rodean a Israel, sino que son naciones del exterior. Y ahí en el cuadrito al lado yo les muestro quiénes son estas naciones. Magog es Rusia. Y por favor, les destaqué en amarillo las naciones que podrían entrar en el conflicto, y eso sí que nos da un escenario bastante fuerte. Magog, Rusia, Mesec, Turquía, Tubal, Turquía, Persia, Irán. Ahí están todas las naciones que hoy día, esas 3 naciones que hoy día, algunas quieren entrar en el conflicto y otras están dando todos sus veredictos con respecto a esto. Cus, Etiopía, Sudán, Fut, Libia, Gomer nuevamente es Turquía, y Togarma también Turquía en el este, ahí con Armenia. Hermano, pareciera que este conflicto podría armarse en cualquier momento, podría darse en cualquier momento, pero tranquilo, calma, porque aún no se da, no están aún participando en el conflicto. Pero respecto de la iglesia, hermano, para el tiempo en que esta guerra se desarrolle, la iglesia ya no debe estar aquí. La iglesia debió haber sido arrebatada ya, hermano. Tú y yo debimos haber sido arrebatados. Hermano, pero aquí la pregunta también es importante que debemos hacernos. Si este conflicto se llegara, el conflicto, me refiero al conflicto de Medio Oriente actual, el de Israel y Palestina, se llegara a transformar en un conflicto internacional, en la tercera guerra mundial, en la guerra de Gog y Magog, hermano, la pregunta es: ¿cómo te encontraría a ti? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Serás arrebatado? Esas son preguntas que debemos hacernos, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado. Entonces, hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, hermano, porque debemos de pedirle al Señor del cielo ser dignos de escapar de todas estas cosas que vienen a la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren escapar de todas esas cosas que vienen a la tierra?
Oh, bendito sea el Señor. Yo digo, sí, Señor, quiero escapar de ello. Y aquí algo que en breve quiero solamente nombrarle. Uno de los eventos importantes también que nos marca la salida de la iglesia de esta tierra es cuando el Mesías de Israel aparezca en Israel. El Mesías de Israel que sabemos que es el anticristo, que sabemos que es el engañador, que sabemos que que para que el anticristo o el Mesías que Israel está esperando se manifieste, nosotros tenemos que haber sido arrebatados, hermano. Entonces, hermano, aquí nos estamos dando cuenta que para que se manifieste el inicuo, debemos nosotros salir de aquí y vendrá este inicuo y se manifestará con un papel político, yo diría un papel político espiritual. Porque va a venir a poner una falsa paz en medio de todo un caos, hermano. ¿Y de qué caos, pastor, está hablando usted? Bueno, es cosa de ser ciego para ver cómo el caos hoy día está instalado en el mundo. Hoy día vemos cómo hay revueltas en todo el mundo, hermano. Cómo hay caos social en todo el mundo. Hoy día vemos cómo hay organizaciones en el mundo que están en contra de Dios. Caos en lo espiritual, hermano. Caos en lo que se refiere a Dios. Hoy día vemos cómo organizaciones mundiales están provocando un gobierno mundial. ¿Y con qué fin? Con que todo el mundo se aleje de Dios, planteándole la plataforma al anticristo. Hay un caos social, hay un caos moral. Pero también, hermano, hay un caos en cuanto a las guerras. Por ejemplo, esta guerra del Medio Oriente que está causando caos allá en Medio Oriente. Pero también hay un caos que van a causar las guerras del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog. Y es por eso que el anticristo aparece a poner una falsa paz en medio de ese caos. Pero también yo quisiera decir hoy día que hay otro caos que va a provocar, aleluya, algo increíble, tremendo en el mundo, que va a ser la desaparición de millones de cristianos en el mundo entero. En ese día, en ese evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuántos de los que me están viendo, de los que me están escuchando, levantan su mano y dicen, sí, Señor, yo seré arrebatado, yo voy a participar del arrebatamiento de la iglesia? Y claro, se va a provocar caos aquí en el mundo. Caos que el enemigo tendrá que poner paz a través del anticristo. Esa noticia que salió, que usted está viendo en pantalla, es una noticia falsa y ya lo hemos analizado, es una noticia falsa, no hubo ningún ungimiento, no apareció el Mesías ahí en Israel, no, hermano. Fue toda una noticia falsa. Pero lo que nos debe llamar la atención a nosotros, hermano, es otra cosa. Que ese muchacho que usted ve, ese joven que ve ahí en la pantalla, no era el Mesías que se estaba hablando que se había ungido, sino que era otro, que es otro que saltó a la palestra, y es otro que debemos estar atentos y alertas, porque en este joven que usted ve es un rabino, un rabino que es respetado por todos los rabinos, inclusive los más antiguos, los más viejos, y le piden consejo. Él es una persona a la cual la gente lo sigue. Tiene 32 años. Es experto en la Torá, se la sabe de memoria. Y los rabinos y toda la gente en Israel le besa, lo ortodoxo digo, le besan la mano. Y le piden también a él, le piden una bendición. Y esa bendición, dicen los ortodoxos, que la bendición de este joven que se llama Shlomo, esa bendición causa milagros. Y dicen los ortodoxos que tienen documentado varios milagros que se han causado a través de las bendiciones de este joven. Entonces, hermano, debemos estar atentos, debemos estar alerta, hermano. Debemos estar alerta porque el tiempo se ha acercado, hermano. Y algo importante que quiero destacar de esta noticia es que los judíos, hermano, los judíos están deseosos que aparezca su Mesías. Y se están preparando para que aparezca su Mesías. Las fuerzas de orden de Israel están preparándose para dar la bienvenida al Mesías. Independiente que esa noticia del Mesías que ya llegó a Israel era una noticia falsa, los judíos hoy día se están preparando para la venida del Mesías. Hoy día los rabinos en Jerusalén dicen que la llegada del Mesías está más cerca que nunca. El principal rabino de Israel ordena una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. El rabino de Israel dice que ya está teniendo reuniones con el Mesías.
Hermano, esto nos debe llamar la atención. Esto a la iglesia le debe llamar la atención. Al menos debería preguntarse si los judíos se están preparando para la venida del Mesías, si están anunciando la venida del Mesías, entonces algo debe estar pasando. La iglesia al menos debería estar preguntándose, algo debe estar pasando. Fíjense que ahora en febrero del 2021, como lo hemos visto en otras ocasiones, los israelitas, los judíos, los ortodoxos se juntaron a nivel mundial para gritar por la venida del Mesías. Que aparezca el Mesías, que se manifieste el Mesías. Y dicen, necesitamos que se manifiesten, ya no aguantamos más, necesitamos que tú te manifiestes y pongas paz al mundo, traigas paz al mundo y te manifiestes en el templo reconstruido. Esos son el grito de todos los judíos en febrero del 2021, hace poquitos meses atrás. Entonces, hermano, eso nos está hablando que la iglesia debe estar atento, hermano. Atento, porque los judíos ortodoxos están anunciando la venida del Mesías. Y fíjense que los ortodoxos, analizando la Torá, definieron varias cosas. Definieron que el Mesías debe manifestarse pronto. ¿Y cuándo? En el año 6000 desde Adán. Entonces ellos, haciendo sus cálculos que ellos han realizado a través de la Torá y del calendario judío, ellos están definiendo que ahora el 2021 es el año 6000. Realmente es el año 6000, no el 5781 como nos indica el calendario hebreo hoy. Nosotros vivimos el año 2021. El calendario hebreo dice que estamos en el año 5781 después de Adán. Pero estos judíos ortodoxos, analizando la Torá y analizando los tiempos y los calendarios y los tiempos perdidos entre el calendario, llegaron a la conclusión que en realidad estamos en el año 2021, estamos en el año 6000. Y ellos definen claramente a través de la Torá que en el año 6000 debe manifestarse el Mesías de ellos. Y nosotros sabemos que es el anticristo. Nosotros sabemos que es el engañador que va a venir en su nombre, en su propio nombre, a engañar al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor en Juan 5:43 nos lo dijo así. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y a ese van a recibir pronto. Estamos en tiempo de arrebatamiento. Estamos en tiempo, hermanos. Si los cálculos que los ortodoxos han hecho, si estamos en el año 6000 ahora, en el 2021, si estamos en el año 6000 desde Adán, entonces, hermanos, si los cálculos de los ortodoxos son correctos, entonces debería manifestarse en este año, debería manifestarse el Mesías de Israel, que sabemos que es el anticristo. Ese que viene en su propio nombre y al cual el pueblo de Israel va a recibir. Entonces, hermano, el tiempo se ha acercado. Esta palabra se está cumpliendo, hermano. Se está pronto a cumplirse hoy en estos tiempos. El anticristo ya existe en la tierra. Ya tiene edad para manifestarse. Entonces, iglesia, lo que deberíamos estar nosotros, si los israelitas, si los judíos, si los ortodoxos se están preparando para la venida de su Mesías, la iglesia debería estar preparándose para la venida, aleluya, de Cristo por su iglesia. La iglesia debería estar preparándose para el día del arrebatamiento. La iglesia debería estar preparándose para oír esa final trompeta, aleluya. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado, hermanos. El tiempo se ha acercado. Y otro evento que quería presentárselo, que es un evento del escenario Cosmos. Me refiero al eclipse lunar que tenemos ahora en este mes, el 26 de mayo. Un eclipse lunar. Cuando nosotros hablamos de un eclipse lunar, hablamos de que la iglesia debe estar atenta a estas señales del cielo. Debe estar atenta a las señales de la luna, atenta a las señales del sol. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que estar atentos? ¿Qué tiene que ver esto, los eclipses? ¿Qué tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tienen que ver con que el tiempo se ha acercado? ¿Qué tiene que ver, pastor? Mucho, hermano, mucho tiene que ver. Porque recuerden que en Génesis el Señor puso al sol, la luna y las estrellas las puso por señal. Y no la puso solo por señal de las estaciones, hermano. No la puso solo por señal de los días y los años. No la puso solo por señal para las fiestas judías. Sino que la Escritura nos dice que también las puso por señal para todos los eventos que vienen en el futuro, hermano.
Y ahí en Joel 2:31 nos dice claramente que la luna y el sol son señales para dar inicio a la semana 70 de Daniel. En Joel 2:31 dice que el sol se convertirá en tiniebla, señal, y la luna se convertirá en sangre, señal. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, o sea, antes de que venga la semana 70 de Daniel. Esa semana que la iglesia no va a pasar. Entonces, hermanos, tú y yo estamos a punto de ser arrebatados. El tiempo se ha acercado, hermano. La semana 70 de Daniel está a punto de iniciar. Pero estas señales de los cielos, las señales del cosmos, el eclipse lunar de sangre que viene ahora el 26 de mayo, no es cualquier evento, hermano. Cuando ocurren eventos de eclipses lunares de sangre, nos debe llamar la atención de la iglesia, porque se trata de algo que es natural, que trasciende a lo espiritual, hermano. Y podría, nuevamente hago ese énfasis en la palabra podría, porque podría ser esta luna de sangre la que esté anunciando el inicio de la semana 70. Podría ser esta luna de sangre la que esté anunciando la pronta salida de la iglesia de esta tierra. Porque podría ser esta luna de sangre, hermano, la que está anunciando que el tiempo se ha acercado. Entonces no estamos hablando de cualquier evento. Sabemos que un eclipse lunar está ligado a Israel. ¿Y por qué está ligado a Israel? Porque Israel está basado en un calendario básicamente lunar. Todos sus meses comienzan con luna nueva, hermano. Es más, la fiesta de Rosh Hashanah, el inicio del mes del año nuevo para los judíos, Rosh Hashanah, parte con una luna nueva. Entonces, hermano, hemos podido ver a través de la historia de Israel que cuando se producen lunas nuevas, lunas de sangre, eclipses de luna de sangre, hermano, para Israel se provocan cosas. En Israel se provocan cosas buenas o cosas malas, pero algo se provoca en Israel. Y fíjense que ahora aún no se produce el eclipse lunar que viene el 26 de mayo. Y ya Israel se encuentra en un momento complicado de su historia. Ya Israel se encuentra en una situación difícil. Ya el escenario profético está que arde, está cardíaco, hermano. Y aún no se produce el eclipse lunar, pero ya se están produciendo cosas en Israel. Estos eclipses, hermanos, nos anuncian, a ti y a mí, nos están anunciando, el Señor lo permite, el Señor permite estos eclipses y nos dijo que eran señales que nosotros debemos estar atentos y lo permite para que la iglesia despierte, para que la iglesia esté atenta, para que la iglesia se prepare, porque estamos en tiempo, aleluya, en que el tiempo se ha acercado. En resumen, hermano, aquí le puse la línea de tiempo en resumen, en donde podemos darnos cuenta que la semana 70 de Daniel está próxima a ejecutarse. Estamos en el 2021 y según el análisis de la generación de la higuera, estamos en el año 73 de Israel, de esa higuera que reverdeció. Por lo tanto, en el 2021 podría ser el año del arrebatamiento de la iglesia. No lo sabemos. Pero todo apunta de que estamos a punto, próximos a ser arrebatados. Respecto al análisis de la guerra del Salmo 83, que hoy día pareciera que se está conformando con esta guerra en Medio Oriente, está apuntando al inicio de la semana 70 de Daniel. Y se está provocando ahora, en el año 2021. Si esa guerra se transformara en el Salmo 83, el arrebatamiento de la iglesia está ya. Respecto al análisis desde Adán, según el análisis que hacen los ortodoxos de la manifestación del Mesías, ellos dicen que en el año 6000 se debe manifestar y para ellos el año 6000 se cumple ahora, en el 2021. Entonces estamos en tiempos de arrebatamiento. Y respecto del análisis del eclipse lunar de sangre, ahora, en este año 2021, en mayo del 2021, se va a producir el eclipse de sangre lunar. Pero también tendremos otra señal en junio, el 10 de junio,
que es el eclipse solar. El eclipse solar habla de otras cosas que después lo hablaremos, pero ahora nos estamos centrando. Si hay un eclipse lunar, afecta a Israel. Y ese eclipse lo tenemos ahora en el 2021. Hermanos, estamos en tiempos de arrebatamiento de la iglesia. Y 1 de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pues sed pues sobrios, velad en oración. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Hermano, iglesia, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de la iglesia sobre esta tierra se acerca, hermano. La venida de nuestro Señor está a las puertas. Es inminente, hermano. Estamos en tiempo en que se va a cumplir la venida del Señor. En estos tiempos se va a cumplir la venida del Señor, hermano. Entonces debemos estar preparándonos, debemos estar avanzando hasta la meta final, debemos estar siendo valientes para poder llevar la luz de Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades, siendo valientes para reflejar la luz de Cristo y el Evangelio de salvación. El tiempo se ha acercado, hermano, y estamos viviendo tiempos finales, tiempos en donde la trompeta final está próxima a tocar. Entonces es tiempo de buscar más a Dios. Entonces es tiempo de amar su venida, de anhelar su venida. Es tiempo de llenarnos de su Espíritu Santo. Estamos en tiempo en que debemos estar consagrándonos, debemos estar santificándonos. Es tiempo que debemos estar siendo sobrios, prudentes. Es tiempo en donde debemos estar velando y orando, hermano, porque su venida está a las puertas. Nunca antes ha estado tan cerca la venida de nuestro Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces preparémonos para su venida, preparémonos para la salida. Isaías 55:6 nos dice, aleluya, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. Entonces debemos estar preparándonos, hermano, porque el Señor, aleluya, está cerca. ¿Y cómo debemos estar preparándonos? Velando, buscando al Señor, orando al Señor, siendo sobrios y prudentes, dejando todas las distracciones, hermanos, que nos alejan de la presencia del Señor. Dejando todas las distracciones que nos atraen hacia las cosas del mundo y no hacia las cosas de Dios. Hermanos, es tiempo de definirse. Es tiempo de definirse por Cristo. Es tiempo de decidirse por Cristo. Es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué? Porque el tiempo se ha acercado.